bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de N Miradas, el ciclo de conversaciones organizado por nuestra Escuela de Economía y Negocios, instancia en que invitamos a destacados y destacadas expositores a compartir sus reflexiones respecto al panorama económico y social de nuestro país, repensando juntos los nuevos desafíos para el desarrollo. El conversatorio de hoy nos reúne y nos lleva como el nombre Impulsando Startups, desafíos y oportunidades en el ecosistema chileno, junto a Omar Larré, cofundador y Chief Investment Officer de Fintual. Saludamos a todos y a todas a quienes nos acompañan el día de hoy, tanto estudiantes y académicos de nuestra Escuela de Economía y Negocios como alumnos y profesores de otras carreras de la universidad, especialmente a las personas que nos acompañan desde otros lugares. Saludamos especialmente a Rodrigo Navia, director de la Escuela de Economía y Negocios de la PUCB, y Dagoberto Salinas, secretario de la Escuela de Economía y Negocios. Sobre nuestro invitado de hoy, Omar Larré es un profesional de la gestión de inversiones con más de 13 años en la industria financiera, especializándose en análisis cuantitativo y optimización en la gestión de portafolios. Fue el primer gerente general de Fintual Administradora General de Fondos S.A. entre 2017 y 2019, diseñando la política de riesgos y de gestión de inversiones de la administradora. Larré es uno de los líderes principales de Fintual, la administradora de fondos digital chilena, que ha revolucionado el mundo de las inversiones en América Latina al ofrecer una plataforma simple, transparente y accesible para invertir online. El ingeniero civil matemático ha sido una pieza clave en el desarrollo de Fintual, desde sus inicios, combinando visión estratégica y un enfoque centrado en el usuario. Bajo su liderazgo, la empresa ha crecido exponencialmente, expandiéndose a México y captando la atención de miles de inversionistas que buscan alternativas modernas a los servicios financieros tradicionales. La charla será moderada por el jefe de vinculación con el medio de la Escuela de Economía y Negocios, Jorge Magasich. Los invitamos a ambos a pasar al escenario. ¿Te queda bien a la altura ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Agradecer en primer lugar a Vania, quien es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes, que nos acompaña como maestro de ceremonia. Estas instancias dirigidas principalmente a nuestros estudiantes y nos alegra poder organizarlos e involucrarlos a ellos en todo lo que significa la gestión de este tipo de eventos. Muchas gracias, Vania. Bueno, les damos la bienvenida a una nueva jornada de N Miradas, nuestra tercera jornada, nuestro ciclo de diálogo donde buscamos mirar los grandes temas del país desde otra perspectiva, sacando el pie del acelerador, más pausado, con profundidad y sentido crítico. Hoy nos acompaña Omar Larré, cofundador de Fintual, una de las startups chilenas más reconocidas de los últimos años, que ha logrado algo poco común, acercar el mundo de las inversiones a nuevas generaciones. Y aquí un ejemplo de aquello. Su historia está marcada por la persistencia, por varios intentos antes de Fintual, que vamos a conversar un poco de eso, y por una convicción clara, que hablar del dinero también puede ser hablar de confianza, de educación y de propósito. Vamos a conversar sobre ese camino, sobre lo que significa emprender en Chile, sobre cómo se construye confianza en torno al dinero y sobre el rol que las escuelas de negocio podemos jugar en todo esto. Bueno, Mar, comencemos. Quiero comenzar preguntándote un poco de tu camino personal, lo que significa emprender. Tuviste un emprendimiento también con tu socio Pedro Pineda, Jaja Caja creo que se llamaba, además Vitrina. Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido previo a Fintual y qué buscabas con esos primeros proyectos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Bueno, yo desde que estaba en la universidad partí haciendo cosas, ¿no? Tenía esa curiosidad no solamente intelectual de aprender en la universidad los temas más académicos. O sea, en mi caso yo estudié ingeniería civil matemática, estaba muy metido en eso y que me encantaba. O sea, estudié en ese entonces para mí la carrera que más me gustaba y la que se me hacía más fácil, honestamente. Eh, pero al mismo tiempo tenía la curiosidad de cómo era el mundo real, cómo era eh, algo tan simple como hacer una factura, o sea, facturarle a un cliente.
Teníamos esa simple duda. Claro. ¿Cachai? Y con unos amigos empezamos a hacer algunos mini emprendimientos, mini consultorías, empezamos a hacer algunas cosas. Y ahí apareció Vitrinia, que era, me río porque era muy malo, pero estamos hablando del año, alrededor del año 2009, 2010. Entonces la idea era generar vitrinas digitales para que los comercios pudieran colocar cosas en la vitrina y gente pudiera verlas y después terminar comprando en el comercio. Obviamente no funcionó, era una idea que estaba muy en pañales en ese tiempo, el 2009. Como, era un marketplace, pero después las cosas funcionaron porque funcionaron mucho mejor. Pero me sirvió para conocer a Pedro Pineda, que es uno de mis cofundadores. Pedro Pineda lo conocí en esa instancia porque él tenía otra startup que se llama No sé qué regalar, que se trataba de hacer listas de regalos para cumpleaños, para cumpleañeros, de tal forma que el cumpleañero decía más o menos lo que le gustaba y otras personas que no sabían qué regalar pudieran saber. Como una lista de novios. Como una lista de novios, pero para los cumpleañeros. Y la idea es que los comercios se unieran y como los comercios ganaban. Y nos unimos en una misma grupo de trabajo para hacer una fusión de esas cosas y fue un desastre, nos resultó malísimo, pero nos terminamos conociendo, nos caímos bien y después cada uno tomó caminos distintos. Pedro pasó por un mundo corporativo, trabajó en Oracle, trabajó en Cencosud. Yo me metí, por razones de la vida, me metí a inversiones y finanzas. Trabajé en la industria financiera tradicional, en bancos, en fondos mutuos, en fondos de inversión. Y de repente un día, alrededor del 2016, nos volvemos a tomar una cerveza con Pedro y decimos, oye, hagamos algo. Yo, en mi pega tradicional, ya no sé si pueda hacerlo toda mi vida. Entonces quizás me gustaría volver a emprender, volver a hacer algo mío. Y quizás hagamos algo juntos. Y ahí salió una idea que es como, ¿por qué las cosas que funcionan en Estados Unidos no se pueden llegar y copiar en Chile y ver cómo funcionan? ¿Ya? O sea, súper poco, quizá atrevido ni jugado, no era crear una idea, no, era copiar y pegar en Chile. ¿Ya? Entonces dijo, oye, ¿por qué no copiamos y pegamos en Chile una idea? Y unamos a alguien que quiera hacerlo con nosotros. Y ahí se unió Andrés Marinkovic, que es otro de mis cofundadores, porque yo lo encontraba muy, muy seco, un tipo muy buena onda, que le fue muy bien en la universidad y además también quería emprender. Entonces ya unámoslo y generamos un equipo de 3 personas y copiamos una cuestión que en Estados Unidos estaba de moda en ese momento, que era, no me acuerdo de la startup, creo que era Packable, no me acuerdo exactamente el nombre, pero básicamente formaban cajas de cartón eh, diseñadas específicamente para cada e-commerce. De esa forma, tú apostabas a que como el e-commerce iba a crecer y la gente iba a usar cajitas personalizadas para su e-commerce, tú ibas a poder ganar en el crecimiento del e-commerce, ¿cierto? No había tanta demanda, no funcionó tan bien. Se llamaba Jaja Caja, Jaja Caja con K de kilo, mal nombre yo creo. Pero aprendimos y nos conocimos mejor, ¿cachai? Con Pedro, con Andrés. Aprendimos que no solamente no es llegar y copiar, hay cosas que pasan que son distintas. En Chile, por ejemplo, no había tanto interés de que las cajas sean bonitas para el e-commerce. Como que le da lo mismo si es una caja fea o una caja linda. No es lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una dedicación de entregar una experiencia. Acá no tanto. Yo creo que va a cambiar eso en todo caso. Pero nos conocimos, nos caímos bien y seguimos haciendo otras cosas después. Perfecto. Entonces, o sea, es un recorrido que tenías la inquietud desde la universidad. Sí. ¿Y qué te motivó a seguir intentándolo después de estos fracasos? El aburrimiento. O sea, creo que al final uno
Sí, para mí la experiencia es hacer varias cosas en la vida, ¿cierto? Ujú. Y en algunos trabajos, hay trabajo bacán y todo, y uno aprende un montón, pero en algún momento te das cuenta que el aprendizaje se detiene un poco. O sea, como que los años, la cantidad marginal de lo que aprendís cada vez va yéndose a cero, ¿cierto? Y uno dice, ya, pues ya, ya aprendí, ya quiero hacer otra cosa, ¿cachai? Entonces te aburrí y decís, ¿por qué no hacer algo propio, hacer algo uno? ¿Y cómo llegan, antes de pasar a explicar lo que es Fintual, pero cómo llegan a esa idea? Después del fracaso de Jaja Caja, eh, dijimos ya, hagamos hagamos otro intento. Y hubo otra cosa entre medio, que era era una suerte de marketplace, pero para contratar ingenieros. Fue un fracaso muy rápido. O sea, tratamos de probar rápidamente en 2 o 3 meses si es que había algo de tracción, o sea, si es que la gente le gustaba un poquito el servicio y cachamos que no pasaba nada. Y next. Y la tercera idea era la mía, que era, oye, yo trabajo en inversiones y me estoy dando cuenta de que en Estados Unidos hay unas muy buenas plataformas de inversiones, ChartSwap, Betterment, Wealthfront, etcétera, lo que existía en ese tiempo que cuando yo había mirado mucho de eso, que era entre el 2014 y el 2016. Y decía, por qué no adaptamos esto, lo tropicalizamos a Chile? ¿Ya? Y en Chile hay un problema súper grande, hasta el día de hoy, pero en ese entonces era muchísimo más grande, que era que los fondos mutuos cobraban mucho y que los servicios financieros no eran digitales. O sea, Fintual fue la primera administradora general de fondos mutuos con un contrato digital. En ese entonces era todo papel, tenía que firmar unos 15 hojas para contratar un fondo mutuo, ¿ya? Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo que sea digital, cobre menos, dado que es digital puede cobrar menos, y que tenga una estrategia de inversión un poquito más comprobada tanto por la academia como por los que practican inversiones, un asset management, una gestión de portafolio más sustentable, más razonable, más validado, que no una... De nuevo, en ese entonces era así de triste las cosas, pero habían incluso comités de inversiones que tenían que decidir las inversiones donde se sentaban a discutir lo que leían en el diario el fin de semana, ¿cachai? Eso no es un proceso de inversión, ¿ya? Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Y dijeron, ya, hagámoslo para probar, quizás nos va mal por tercera vez o quizás nos va bien. Pero nos dimos cuenta que al generar una plataforma de asesoría y de educación, la gente le interesó y empezó a haber tracción. Y la gente en algún momento nos pedía que hiciéramos y ejecutáramos la visión que teníamos en Estados Unidos. Y ahí nos vimos obligados a abrir una administradora general de fondos. Perfecto, bueno, ya diste algunas luces. Fintual es una administradora general de fondos hoy día. Sí. Entiendo además que están intentando ya no reconocerse como una startup, sino propiamente tal como una empresa de inversión, que vamos a hablar de eso más adelante en su inclusión ya como un banco para la CMF. Pero ¿cómo explicarías Fintual ahora sí en pocas palabras? ¿Qué hacen en su día a día? ¿A qué se dedican? Quizás no todos la conocen aquí. Sí, Fintual es una compañía financiera que ofrece servicios de inversión y productos de inversión y que está basado en muchísima tecnología, de tal forma de entregar un buen servicio con un costo bajo. Nosotros ofrecemos en particular comisiones que están en la parte baja de la tabla de cobro, con un servicio que yo creo que es uno de los mejores del mercado, y se puede hacer eso al mismo tiempo sin sucursales. La gracia es que no tenemos sucursales físicas. ¿Y cómo uno puede acceder a invertir en Fintual? Fintual.cl, puedes invertir web o buscarlo en la Play Store o 100% online entonces. 100% online. Una de las gracias que tenemos para poder dar todo el check que necesitamos para que la gente tenga confianza en lo que hacemos es que todo nuestro servicio es regulado. O sea, desde que bajas lo que ves en la publicidad, la comunicación, los servicios de inversión, todo regulado. Yomar, esta idea que tú explicas que hoy día hace mucho sentido porque existe Fintual y es más fácil hoy día invertir desde el teléfono.
¿Hizo sentido cuando fueron a levantar capital inicialmente? ¿Cómo No, fue no, ese proceso? no. Fue difícil. Nosotros visitamos alrededor de 70 personas para levantar capital, que en la práctica levantar capital es pedir plata. Es decir, oye, nos pueden dar plata, por favor, porque tenemos una idea que creemos que es súper buena. Y levantar capital es difícil, es bien difícil. En Chile es particularmente más difícil de lo que uno quisiera. Visitamos a 70 personas y nos fue bien con una. O sea, al final, bueno, necesitáis una que te crea que... Pero no, entre medio tuvimos comentarios bien buenos y bien pesados también. Los mejores comentarios, los no bien rechazados, creo yo. Eran como, me encanta tu idea, pero en Chile no va a resultar por tal y tal motivo. Entonces así íbamos construyendo cada vez más formas de entender cuáles eran los motivos para el no y poder tratar de crear una estrategia para empezar a cubrir esas cosas. Uno de los rechazos que más me gustó fue, me encanta la idea de ustedes, pero es muy quijotesco. O sea, es como el Quijote que tiene un plan demasiado grande, demasiado inalcanzable. Que les vaya bien, pero no voy a participar en la inversión. Eh, pero nada, tuvimos la suerte que Danton, que un loco como nosotros, apostó, puso un cheque grande y pudimos empezar. Y ahí empezaron, esto es el año 2016, ¿o no? Esto es el 2017. 17. 17 nos pone un cheque Danton. Sí. Y ahí después tienen un hito que probablemente fue lo que les permite estar donde están hoy día, que participaron del proceso para ir a la aceleradora de Y Combinator. Sí. Fueron la primera startup chilena en participar en esa aceleradora. Exactamente, sí. Sí, Y Combinator, no sé si los conocen, pero Y Combinator es la principal aceleradora de startups del mundo. Está basada en San Francisco, California. Han pasado por ahí empresas como Airbnb, Stripe, Twitch, Reddit, un Twitch, montón de... sí, Reddit. Nosotros nos encantaba, en particular a uno de mis cofundadores, que es Agustín, que se unió, fue el cuarto que se unió. Somos 4 cofundadores. Agustín leía el blog del fundador de Y Combinator, que es Paul Graham, lo leía como su Biblia. O sea, era como, yo me creo todo esto, me encanta su idea, me encanta su aceleradora. Y postulamos el 2017 para el batch de diciembre del 2017 y nos rechazaron, pero fue uno de los mejores rechazos de mi vida, creo yo, porque nos invitaron a contar la idea de San Francisco. Nos Ya. pagaron los pasajes, la estadía. Nosotros íbamos los 4 re felices. En ese tiempo, 2017, no había Tesla aquí en Chile, entonces arrendamos un Tesla. Lo pasamos súper bien y todo, pero nos fue súper mal en la, en la entrevista, ¿cachai? Pero no llegamos a la entrevista. Llegamos a la entrevista, entendimos por qué nos fue mal, entendimos que faltaban cosas. Uno de los partners de Y Combinator, que es Gustav, se llama, que me cae muy bien, nos explicó qué es lo que faltaba, nos dio feedback y dijimos, ya, sigamos postulando. De hecho, te dicen explícitamente, te dicen, hay un gran porcentaje, no me acuerdo cuál, pero es súper alto, es como 60% de personas que entran o startups que entran a Y Combinator y, y han postulado más de 2 veces. Ujú. Entonces te invitan, te dicen, oye, no quedaron, desafíame. O sea, prueba que me equivoqué yo. Y postulando no. Y dijimos, ya, sí, vamos a postular de nuevo. Volvimos a postular el 2018 para el batch de julio. Y ahí no arrendamos un Tesla ni nada. Fuimos en tren a Mountain View, que era la ciudad donde estaba la oficina de Y Combinator en ese entonces. Fuimos en tren, estudiamos todo, nos preparamos en el hotel y dimos una súper buena entrevista. Y ahí quedamos. Y después el proceso de aceleración que hacen ahí, ¿nos puedes contar un poco de eso? ¿Cuántos meses son? ¿De qué se trata? Si es que conviven con las otras startups que se están acelerando. ¿Todas tienen base tecnológica?
Sí, todas tienen base tecnológica. Y Combinator es una aceleradora de startups en de base tecnológica. Son 3 meses que tuvimos que vivir allá en la bahía. Son 3 meses muy intensivos. O sea, uno trabaja el equivalente a, qué sé yo, 100 horas a la semana. Y convive con todo el batch de otras startups que son, en ese entonces, ahora han ido creciendo, pero en ese entonces eran 120 startups de todo el mundo. Sonarte igual. Sí, de todo el mundo. Nosotros fuimos la primera de Chile, pero hay de África, de Europa, Asia, eh, y arman grupos de trabajo con temáticas similares. De hecho, es súper es súper bueno porque uno interactúa y aprende con la otra. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hay una startup que también le ha ido bien en Estados Unidos que se llama Titan. Titan es un servicio financiero muy similar a FinTool. No, no creo que dé lo mismo. A ver. ¿Aló, aló? Ya. Bueno, está Titan, que hasta el día de hoy hablamos con esa startup. Está una crypto exchange de Nigeria y había eh, una startup que vendía seguros para motos de Indonesia en el grupo de trabajo. Y pasan cosas simpáticas, como por ejemplo la startup que vendía seguros para motos se sentó, empezó a trabajar con el equipo de startups y nos preguntó qué hacíamos nosotros, qué hacía Titan. Les dijimos, bueno, un servicio de inversión, ETF, bajas comisiones y bla, bla. Y dijo, ah, qué interesante. Agarró un avión, se devolvió a Indonesia, terminó el negocio de los seguros para moto, empezó a abrir una administradora de inversión y ahora son de las más grandes de Indonesia. Se acaban de comprar 50% de un banco en Indonesia. Entonces dije, oye, puta, que le ha ido bien. Son cabros chicos, más chicos que nosotros, o sea, no sé, tenían, qué sé yo, 10 años menos que nosotros, eran unos cabros chicos y le ha ido súper bien, ¿cachai? Entonces empiezan a pasar esas dinámicas súper choras de conocer gente, desafiarse entre unos y también que los partners te desafíen. También invitar a gente. Nosotros en ese entonces, por ejemplo, teníamos charlas de Paul Graham, charlas de Sam Altman. Sam Altman es el actual CEO de OpenAI, que se hizo muy famoso. De hecho, en ese entonces se iba yendo Sam Altman y yo pensé, qué mala idea dejar Y Combinator para hacer una startup como de AI. Bueno, le ha ido muy bien. Eh, pero uno tiene un poquito, yo honestamente creo que a mí me falta mucho que aprender todavía, pero tiene un poquito la idea de cómo funciona San Francisco, la bahía, el Silicon Valley en general, y es bien entretenido y es mucho lo que se puede aprender. Acá. Espera, vamos a solucionar el problema técnico primero y seguimos. Vamos a poner esto, bueno, aquí nomás. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, seguimos entonces. Bueno, nos estabas contando cómo fueron esos meses en Y Combinator y además que le dieron la idea a alguien para que se hiciera hoy día multimillonario. Sí, Ayaib se llama. ¿Y en qué medida, o sea, si lo trajeras al tiempo actual, en qué medida influyó eso en el éxito de lo que es Fintual hoy día, esa experiencia, esos 3 meses en Y Combinator? O sea, fueron vitales. O sea, fue un boom anímico súper alto. Fueron 3 meses intensos de trabajo de lunes a domingo. Fue poder conocer a más personas, fue poder obligarse a cambiar la matriz desde Chile a Estados Unidos. Ujú. Ah, pero Fintual siguió operando en ese tiempo. Sí, sí. ¿No? Entre ¿Y medio, cuántos trabajadores tenían en ese momento? el 2018 a esa altura eran pocos, qué sé yo, 20, O sea, la operación dependía básicamente de lo que podían hacer ustedes desde Estados Unidos. más las personas que estaban en Claro. Chile que eran, claro, 16. Sí. Eh, Siempre fuimos bien eficientes en número de personas en todo caso, pero sí,
fue bien importante para la vida de Fintol pasar ahí. También te contactan, bueno, una de las gracias de Y Combinator es que te contactan con inversionistas ángeles, que son estos tipos generalmente millonarios viejos de la bahía que se hicieron millonarios porque sin querer habían sido el empleado 15 de una empresa que resultó ser Apple, por ejemplo, Claro. y como hay una cultura de stock options, o sea, de que a la gente que trabaja en las startups le dan acciones de la compañía, se forraron y de repente se van a dar una vuelta y dicen, ya le voy a poner a estos cabros que me cayeron bien $50.000 como un cheque. ¿Puede explicar brevemente el concepto de inversionista ángel? Ya, inversionista ángel es un tipo que generalmente tiene mucha plata al nivel de que les da lo mismo escribir un cheque en el mismo día de $50.000 para apoyar tu proyecto, apoyar tu startup, ¿ya? No hay muchos inversionistas ángeles, o sea, obviamente porque si no harían demasiados millonarios en el mundo. No hay muchos, entonces hay que ir a buscarlo. Obviamente en Estados Unidos es mucho más fácil de encontrarlo, ¿ya? Y en la Bahía y Y Combinator hace que vayan muchos Claro. inversionistas ángeles. Ahora, Agustín Fallera, que cuarto socio, él quiso replicar eso en Chile, quiso replicar la experiencia de Y Combinator y por eso creó junto a otras personas, que el equipo de Platanus, creó Platanus Ventures. No sé si alguien conoce Platanus Ventures, pero es lo más parecido a Y Combinator en Latinoamérica. Ha financiado un montón de startups que le está yendo súper bien. Por ejemplo, la última es Toku. Toku pasó por Platanus Ventures, después pasó por Y Combinator, entonces ellos han hecho también el esfuerzo de contactar a los inversionistas ángeles. O sea, yo no en este caso, pero Agustín ha tratado de copiar las buenas prácticas Claro. de Estados Unidos. Omar, cambiando a otro foco de Fintual, se llama la atención de que han logrado conectar con un público joven que está quizás alejado a los temas financieros. ¿Cómo lograron eso? ¿Qué vieron? ¿Qué estudiaron en el público joven? ¿O cómo piensan que los atrajeron a invertir con ustedes? Joven, define joven. Hasta los 35 vamos a ser generosos con la definición. Ya, mira, nuestro cliente promedio tiene 36 años. Por lo tanto, no es el mismo promedio que hay aquí en esta sala, ¿no? De hecho, probablemente los que están en esta sala no conocen tanto Fintech como los que tienen 36 años. Entonces, si definimos joven 36 años, que ojalá que sea así, sí, ese es nuestro público que nos va muy bien y tiene que ver con que nosotros partimos con un nicho de cliente que tuviese los problemas tanto culturales como prácticos que teníamos nosotros para invertir. Entonces, atacamos la misma... uno no habla necesariamente de demografía en este caso, porque no es atacar exactamente el rango etario o el rango, no sé, geográfico, sino que es una especie como de psicografía, como que psicológicamente tengan los mismos problemas y estén viviendo algo similar a nosotros. Nosotros, cuando partimos Fintual, teníamos entre 32 y 36 años. Entonces atacamos esa demografía que nos siguió muy bien, nos fue muy bien, especialmente al principio con los ingenieros. Entonces ese nicho creció también muy rápido. Y por eso se entendió necesario o como sinónimo de que a Fintual le iba muy bien con los jóvenes, pero en realidad estábamos creando una solución para nosotros mismos. O sea, nosotros teníamos ese problema. Yo como portfolio manager cuando trabajé en banco tenía el problema tan simple como este. Yo administraba un fondo súper bueno que tenía una serie más barata que cobraba menos. Las series son divisiones del fondo mutuo con diferentes características de cobro. Entonces había una serie que cobraba muy barato, pero no se lo podía, y le iba bien por eso, pero no le podía decir a mi amigo o a mi familia que invirtieran ahí,
porque el mínimo de inversión era 500 millones de pesos. Era un producto pensado para banca privada. Banca privada es gente que con mucha plata que tiene otros productos financieros. Entonces dije, qué fome, ¿por qué no hay productos para retail? Para gente que tiene 1 millón de pesos, 5 millones de pesos. Y nosotros empezamos a crear un producto para nosotros y empezó esta psicografía de empezar a hacer publicidad y crear un producto día a día que solucionaba los problemas de personas de nuestra edad en ese entonces, generó que pasara eso. ¿Y la gente que empieza a invertir con ustedes se queda invirtiendo con ustedes o retira su fondo en algún momento y hace otra cosa? No, la gente en general se queda. Hay muy pocos casos de gente, y hemos tratado de abordarlo, que tiene mala experiencia al inicio, que, bueno, ustedes saben que el mercado tiene volatilidad, el precio por ejemplo, las acciones suben y bajan. Y en Fintol uno puede elegir portafolios de alto riesgo o de bajo riesgo. De bajo riesgo no hay problema porque no sube y baja tanto, ¿cierto? Pero hay gente que dice que es arriesgada, toma productos arriesgados, pero cuando baja la inversión se le olvida que eran arriesgados y quieren huir a la seguridad de, por ejemplo, un producto de muy bajo riesgo como un depósito a plazo. Entonces a veces nos pasa este porcentaje de gente que declara que es arriesgada, se asusta porque el mercado bajó un mes y se va a un depósito a plazo. ¿Ya? Eso pasa y eso es un continuo esfuerzo de entender en qué nos equivocamos nosotros. Clasificamos mal y esta persona no era arriesgada o algo le contamos mal y las expectativas eran falsas. Bueno. Pero eso lo decide el inversor. Sí, el inversor decide irse o no, porque tú puedes vender o retirar tu inversión en cualquier momento. Y exceptuando esos casos de ese porcentaje de malos entendidos o malas experiencias puntuales, los clientes siguen con nosotros. Tenemos una base de clientes desde el 2008 gigantesca, que han crecido tanto con nosotros que nosotros nos alegramos por varias cosas. Primero, hay muchos ejemplos de gente que paga el pie de su departamento con inversiones que empezaron en el 2018. Y hay gente, y es un problema que tenemos de hecho real en la actualidad, que dice, oye, yo he estado con ustedes desde el 2018 invirtiendo todos los meses sagradamente y ahora tengo 100 millones de pesos. Y me están ofreciendo productos más sofisticados en mi banco. ¿Por qué ustedes no tienen estos productos sofisticados? Y así nos hemos ido obligando nosotros mismos a ofrecer más cosas. Ahora tenemos acciones, o sea, permitimos tener una cuenta en Estados Unidos a nombre de cada cliente, donde pueden comprar acciones o ETF de forma discrecional, individual. Y vamos a tener más productos nuevos, vamos a tener productos pensados para la optimización tributaria. La optimización tributaria nació porque los clientes iban creciendo con nosotros. También pasó otra cosa, que no lo mencioné antes, que si bien nuestro cliente moda, digamos, el más típico, tiene 36 años, hay un montón de clientes de 65 años, o alrededor de 65 años. Y lo que descubrimos que eran los papás de los de 36. Como que el papá mira y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, esto parece bueno. El hijo o la hija le dice, papá, ¿por qué no te cambiáis a algo más fácil? No sé, o que te cobren menos. Y se terminan cambiando. Entonces tenemos un pic alrededor de 30 y algo y un pic alrededor de 60 y algo. Qué bueno. Y acaban de alcanzar un hito importante. Fintol aparece hoy en el listado oficial de bancos y entidades financieras de la CMF. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Y para ustedes también. En la práctica, cuando ustedes tienen una aplicación de banco y quieren hacer una transferencia a un nuevo destinatario, te aparece una lista de bancos, ¿cierto? Banco de Chile, BCI, Santander, qué sé yo. Ahora Fintol aparece también en esa lista. O sea, si ahora uno podría transferir a Fintol. Ahora, eso no es una cuenta corriente, sino que es una conexión que nosotros hicimos con un trabajo de alrededor de 2 años o más para conectarse al CCA, que es el Centro de Compensación Automatizado, que es
donde en Chile se realiza la compensación de pagos de transferencias electrónicas de fondos, ¿ya? Que son estas transferencias que se pueden hacer hasta 7 millones de pesos individuales, se compensan ahí. O sea, en ese momento un banco le dice, oye, tú me transferiste esto, yo te transferí esto, la compensación, o sea, la diferencia te la tengo que pasar a ti, y se hace la compensación en un sistema que se llama LBTR, que es del Banco Central. Toda esa conexión tuvimos que hacer una sociedad anónima aparte, que es Fintual Prepago, que permite abrir estas cuentas de prepago y conectarse al CCA. Esa es la parte técnica, o más bien no técnica, pero la parte legal y regulatoria. Es una sociedad regulada también por la CMF, tal como la Administradora General de Fondos, que es regulada por la Comisión para el Mercado Financiero. Esta también es regulada por la Comisión para el Mercado Financiero. Bien difícil de armar, fueron más de 2 años, como dije, pero ya está funcionando. ¿Y qué es lo que permitió desbloquear? Antes, las personas tenían que transferir a un banco X a nombre de Fintual, Administradora General de Fondos. Ahora transfieren a Fintual. Claro. Y se detecta en milisegundos. De hecho, es tan así que primero llega la notificación en la app de que la plata llegó cuando transferí, antes de que el mail de tu banco avisando de la transferencia. O sea, así de rápido, ¿sí? Antes nosotros teníamos problemas operativos graves, como que se caía el banco, por ejemplo, y 2 horas que se cae el banco son 2 horas que tenemos menos clientes, ¿sí? O 2 horas de que la primera experiencia del primer cliente que iba entrando era muy mala experiencia porque no podía transferir o se le bloqueaba el traspaso. Entonces dijimos, no podemos depender de los bancos si es que queremos ser la sociedad, una compañía financiera y una sociedad dedicada a las inversiones más grande de Chile. No podemos. Necesitamos conectarnos ahí, tal como los bancos, y ponernos a ese nivel, digamos. Omar, antes de abrir la palabra al público, dado el tiempo, quiero que toquemos 2 grandes temas, más o menos rápido, que teníamos anotados. El primero, como escuela hemos intentado trabajar este año en lo que es educación financiera, y Fintual también hace un esfuerzo importante por eso, a través sobre todo de su revista Fintualis, que vi que la Sí, ahí hay repartieron unas físicas, ¿no? Sí. Y quiero que conversemos rápidamente sobre esta idea que está un poco instalada, que cualquiera puede hacerse millonario en un día. La idea un poco de la caricatura del mente de tiburón. ¿Qué significa eso para ustedes y cómo lo abordan? ¿Les preocupa eso hoy día en la actualidad como organización, a ti como portfolio manager? Sí, no, es un gran tema. Nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco con Fintualist de poder hablar de economía, inversiones, finanzas personales, pero también cultura, ciencia, opinión, de todo. Creo que, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que es el mayor newsletter de finanzas de Chile, porque hay 200.000 personas inscritas que reciben el mail todas las semanas. 200.000 es harto para un newsletter. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque cuando uno se expone y no sabe de inversión, y uno se expone a los primeros servicios de inversión, uno se invade por la publicidad. Y la publicidad no vende necesariamente lo que es mejor para ti. Y a veces la publicidad es proporcional a la cantidad de ganancias que tiene la compañía. Y a veces esas ganancias son proporcionales a la cantidad de comisiones que te cobran. O derechamente, a veces son plataformas que no son reguladas. No son reguladas por la CMF en Chile o por un equivalente en Estados Unidos. Son plataformas que derechamente toman posición en contra de los clientes. O sea, cada vez que el cliente pierde, la plataforma gana. Entonces su negocio no es ayudarte a invertir. Su negocio es tomar una posición en contra tuya, cosa que cuando pierdas, porque te apalancaste 100 veces al tipo de cambio y probablemente vas a perder todo tu dinero por culpa de eso, la plataforma gane. Entonces, nosotros no estamos en contra de que existan plataformas de inversión y que la gente tenga mente de tiburón. O sea, ¿por qué voy a estar en contra de lo que quiere una persona? Si la persona quiere tener mente de tiburón,
que lo tenga. Lo importante es que existe la educación financiera y el conocimiento financiero para que las personas evalúen y digan, ah, esto es lo que quiero y esto es lo que me hace bien o no. Y ahí falta muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, no sé, levanten la mano, ¿cuánto es la tasa de política monetaria hoy del Banco Central? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto es? 4,75. Ya. ¿Qué pasa si alguien ¿esa es una tasa mensual o es una tasa anual? $4,75%, está bien, pero es una tasa que representa un rendimiento anual o mensual. ¿Alguien levante la mano y diga? ¿Sí? Anual, bien, bien, aplauso para el joven. Ya. 4,75. ¿Qué pasa si yo les digo, tú invierte conmigo, con mi plataforma? Voy a hacer que no soy Finto, ya voy a hacer que soy otra plataforma más, no regulada. Y les digo, vas a ganar 140% al año de retorno. Una persona que tiene educación y conocimiento financiero dice, la tasa de política monetaria está en 4,75% al año. Ese es el rendimiento que uno debería esperar en algún activo de inversión de mínimo riesgo o prácticamente sin riesgo. Cualquier cosa arriba de 4,75 es algo que tiene algo de riesgo. ¿Ya? 400 puntos más, o sea, 4% más al año. Ya es algo que tiene una buena cantidad de riesgo arriba de la TPM. O sea, algo de 8,75% anual ya es algo riesgoso. 800 puntos arriba de la TPM, o sea, 12,75% al año. Ya es algo bien riesgoso. Estamos hablando de algo que se comporta similar a un producto que tiene muchísimas acciones. 15%, 20%, 25% ya es un producto altamente riesgoso, que probablemente tiene acciones de mucho riesgo. ¿Tiene algún sentido un producto de 140% al año? Tiene que tener un riesgo demasiado alto, ¿cierto? Y hay que entender bien ese riesgo. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué la gente cae en eso? ¿Por qué no sabe cuál es el rango de riesgo razonable? Y si fuese legítimo algo de 140% al año, que lo dudo que sea legítimo, ¿cuáles son los riesgos que me estoy exponiendo? Porque esos 140% garantizados es falso, no existe, porque estábamos hablando de que la tasa de política monetaria está en 4,75 al año, entonces no me podéis dar 140% al año garantizado. ¿Ya? Bueno, hay gente con mucha plata que cae en eso. O sea, está el caso de hace mucho tiempo de Chan, que conductores de la televisión pusieron 1.000 millones de pesos en eso. ¿Viste? Hay que tratar de combatir desde la raíz, y la raíz es el conocimiento, la educación financiera, y poder distinguir cuál es el producto financiero que me sirve a mí, para mis necesidades, para mi nivel de riesgo y para mis necesidades tributarias, por ejemplo. Perfecto. Y para ir cerrando esta parte, para abrir el paso a las preguntas del público, todos los invitados de N-Mirada le hemos preguntado algo sobre el rol de las escuelas de negocio en la actualidad. Y desde tu experiencia, ¿qué aspectos debería enseñar una escuela de negocio en 2025, quizás priorizar en la formación hoy día para futuros ingenieros e ingenieras comerciales? Ya, esa es una pregunta que no sé cómo responderla, porque no soy un especialista en... Pero en dado el mercado y lo que tú has pasado en este camino creando una startup. A ver, creo que un par de recomendaciones sería hacerse muy amigo de la tecnología. Afortunadamente, en el año 2025 uno ya no necesita ser un ingeniero de software para poder usar tecnología de punta. O sea, existe ChatGPT, que cada vez más permite hacer agentes basados en inteligencia artificial para desarrollar soluciones y productos. Entonces, no es
necesario ser ingeniero de software, sino que hacerse amigo de la tecnología. Porque realmente es una tecnología que está cambiando todo el mundo. Otro consejo que podría dar, que me gusta mucho y que lo veo en algunas escuelas de negocio, y que precisamente con la inteligencia artificial va a ser cada vez más importante, que es la formación humana. O sea, esa capacidad de crear equipos, trabajar en proyectos, solucionar problemas reales del mundo real, ¿ya? Que ahí uno no necesita una cátedra de microeconomía para solucionar cómo, no sé, una señora necesita facturar a fin de mes tal cosa, ¿no? O sea, uno necesita meter las manos, crear equipos, y eso es muy humano, es un problema muy humano que como startup lo hemos vivido harto, que es que trabajar con un equipo de personas es un desafío, llevar un proyecto a cabo y que termine bien es un desafío. Ese par de cosas, o sea, hacerse amigo de la tecnología, especialmente ahora, que creo que es el momento, y tener esa capacidad de solucionar problemas reales con un equipo humano y todas esas dificultades. Muchas gracias, Omar. Ahora quiero darle la palabra al público. Sé que el Club de Finanzas lo habían mandado a preparar algunas preguntas, así que Víctor, si nos puede ayudar con el micrófono. Vaya levantando la mano quien tenga alguna pregunta. Bueno, partamos en orden. ¿Está listo? Hola. Ya. Primero que todo me gustaría darte las gracias por toda esta charla que nos diste, tu experiencia, que es muy enriquecedora. Y tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo fue el proceso como para la estrategia de posicionarte tu idea en el mercado chileno una vez tu idea ya estaba en el mercado? ¿Al tiro la otra? No, es que está difícil, está difícil. ¿Cómo posicionarnos en el mercado chileno? Ya. Al principio necesitábamos probar con un nicho. Entonces, la idea no era posicionar en todo el mercado. O sea, todo Chile no era el mercado objetivo en ese momento. Era el nicho en particular que queríamos atacar, era ingenieros como nosotros. Los 4 fundadores son ingenieros. Entonces, primero teníamos que testear que funcionara ahí. Y por lo tanto, teníamos que posicionarnos bien en ese segmento. Y nos esforzamos por crear un producto, me refiero a una aplicación web y una aplicación de celular, que le gustara a esos pares, a ese nicho, que si no nos posicionábamos en ese nicho, no nos íbamos a posicionar en ningún lado, porque tampoco éramos expertos del mercado. Una vez conquistando el nicho, pudimos crecer boca a boca. Y una vez que creces boca a boca, puedes apalancarte de tus diferenciadores. Y nuestro diferenciador principal es que somos 100% digital, tenemos comisiones bajas y tenemos un servicio muy, muy bueno. Y teníamos que eso empujarlo lo más posible, pero fue en etapa. O sea, primero diferenciarse y conquistar un nicho, después crecer en el boca a boca y después apalancarse con los diferenciadores. Muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo fue todo? Al principio nos contaste todo tu proceso antes de Fintual. Tanto como persona, como emprendedor, ¿cómo fue todo tu proceso de salir de cada fracaso, que yo no lo considero fracaso, siempre hay experiencia, pero salir de cada fracaso para partir otro? ¿Qué te impulsó a seguir intentándolo pese a que tus ideas anteriores no habían sido un éxito? ¿Y cómo eso llega a que te motivaras nuevamente a crear el Fintual que hoy en día? Sí, bueno, tiene que ver harto con lo que dije de aburrirse, como de también ser un poco porfiado, ¿sí? Y lo otro es que en algún momento dije, mira, ¿sabéis qué? Si no lo hago ahora, no lo hago nunca, y mejor lo hago y no me arrepiento. Por último decir, oye, ya no me resultó nunca, y irme a la tumba diciendo, ya, filo, no resultó, pero lo probé. Eso. ¿Hay otra pregunta? Omar. Hola. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por tus logros. Creo que eres un buen ejemplo para nuestra comunidad. Gracias. 3 preguntas. La primera, muy simple. ¿Por qué se llama Fintual? Fue muy pragmático.
nos juntamos una tarde con Pedro y Andrés a encontrar un nombre que tuviese disponible el .cl y el .com, juntando sílabas que tenían que ver con el mercado financiero. Entonces juntamos una combinatoria de varias sílabas donde estuviese disponible el .com y el .cl. Muy pragmático. Y un nombre de fantasía, además, que no existiera también. O sea, habían un montón de nombres que ya existían. ¿Sí? Perfecto, ya. Segunda y tercera pregunta juntas. Los bancos tradicionales son grandes empleadores y entendemos que ustedes son una competencia importante para ellos. Entonces yo te quiero preguntar dos cosas. Una, ¿qué crees tú que va a pasar con la banca tradicional desde hoy en adelante o desde hace un tiempo en adelante? Y la segunda pregunta es, ¿cuál crees tú que es tu competencia relevante y por qué? A ver, en la banca tradicional lleva por mucho tiempo procesos de transformación, o sea, de transformación digital, de hecho. Y eso implica cierres, por ejemplo, de sucursales y todo, y eso es inevitable. ¿Ya? Eso es por el lado malo, o sea, necesariamente van a tener que destruirse algunos trabajos. ¿Sí? Por el lado bueno, la banca tradicional también tiene un retorno sobre el equity gigantesco. Por lo tanto, hay un montón para competirle, hay un montón para que entren nuevos actores con nuevas startups o pymes que den servicios, no solamente como Fintech, que es una compañía de inversión, sino que nuevos actores que puedan prestar plata, nuevos actores que puedan crear tarjetas de prepago, como lo ha hecho incluso Mercado Pago, ¿no? Entonces, va a haber, creo yo, una mayor desagregación de compañías financieras y en el camino va a haber una destrucción de trabajo. ¿Ya? Pero en el neto creo que va a ser positivo, tanto para los que consumen los servicios financieros, que van a tener servicios más competitivos, más baratos, con mejor servicio y más para elegir, y también para el mercado laboral, porque va a haber más alternativas de empleadores, con nuevas compañías funcionando que al final son las que dan harto empleo en Chile. La otra pregunta. Tu competencia relevante. Ya. Tu competencia relevante. En la práctica, nuestro mayor competidor es Banchile Inversiones. ¿Por qué es Banchile Inversiones? Ellos ofrecen también fondos mutuos, o sea, me refiero, no los mismos fondos, pero la misma estructura legal y regulatoria que los fondos mutuos de Fintual, solo que tienen al Banco de Chile, que les ayuda a la distribución, las sucursales y la marca, que la marca es relevante. Si tú ves la composición de clientes, hay muchos que tienen de Fintual que tienen la cuenta del Banco de Chile. Y si tuviesen que cambiarse solamente pensando en la comisión que cobra el fondo mutuo, deberíamos tener muchísimos clientes del Banco de Chile. ¿Ya? Pero no es el caso. Banchile es gigante, es varias veces más grande que el patrimonio que administramos nosotros. Nosotros administramos 1.600 millones de dólares entre Chile y México. Banchile administra 10 veces eso. O sea, somos muy chicos al lado de ellos. Y tenemos mucho que competir ahí. Pese a eso, nuestro cliente, casi la mitad de las veces, es un cliente que nunca antes había invertido. Así que nosotros no solamente estamos compitiendo con gigantes como Banchile Inversiones, sino que estamos creando un mercado de inversiones. O sea, prácticamente la mitad de los nuevos clientes que tenemos es personas que nunca antes habían invertido. Y si habían ahorrado, era porque habían dejado la plata en la cuenta. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Vamos a ir al fondo primero. Al fondo hay dos, creo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Juan de Dios. Bueno, mi pregunta va más hacia cómo funciona, de hecho, un poco la aplicación. Me metí y vi que uno, por ejemplo, puede invertir en acciones, ¿cierto?, en Estados Unidos. Y mi duda que me surgía más que nada era cómo es que se hace el tema de la tributación en ese sentido y qué pasa si es que percibo dividendos, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay una... A ver,
déjame, déjame aprovechar de explicar que la tributación es una parte importante de la vía y la salud financiera. O sea, el retorno al final que llega a tu bolsillo tiene que ver con los impuestos que uno paga, ¿cierto? Uno tiene vehículos locales que son los fondos mutuos y los fondos mutuos tienen ciertas ganancias o sea, tienen ciertos beneficios tributarios sobre ganancias de capital, por ejemplo. En palabras simples, un fondo mutuo chileno tiene ventajas tributarias contra un fondo o instrumento extranjero. Y eso no quiere decir que uno no pueda invertir en Estados Unidos, ¿ya? Eso es otra cosa. Lo que pasa es que hay beneficios tributarios muy buenos, como el APB. El APB, por ejemplo, ahí lo pueden revisar en internet, googlean APB y ven beneficios tributarios, tiene muy buenos beneficios tributarios y fiscales. Ahora, volvamos a Estados Unidos. A diferencia de estos vehículos locales que incluso se conectan directamente con el servicio de impuestos internos y está todo automatizado de tal forma que uno en la declaración jurada anual de impuestos ya está todo listo y precargado. Los instrumentos extranjeros uno los tiene que cargar uno mismo en el servicio de impuestos internos. Y ahí lo que hace Fintual, que es un diferenciador con respecto a los competidores, es que te envía antes de la fecha de la declaración de impuestos, que generalmente es en abril de cada año, te envía una propuesta de lo que tienes que declarar, un archivo de texto plano que se puede llegar y subir, y que es tan fácil de usar y revisar que no ha ido muy bien con eso. Incluso si no tienes otros instrumentos extranjeros en otras corredoras o administradores, llegar y poner ok y subir. Entonces, se tienen que declarar las ganancias, obvio, sí. Lo hacemos lo más fácil posible y en el chat, de hecho, uno puede preguntar esos detalles. O sea, si uno pregunta en el chat, tenemos una inteligencia artificial basada en agentes. Nuestro proveedor principal es OpenAI y funciona muy bien y le puedes preguntar esas cosas. Hola, primero que todo, muchas gracias por la charla, muy inspiradora la verdad. Segundo, quería agradecer, de cierta forma tenía una pregunta, pero creo que lo puedo hacer como agradecimiento, de que personas como ustedes, Francisco Ackerman y muchos influencers financieros, siento que le han dado un giro al país en todo este tema del ahorro y de la inversión, como que de cierta forma lo han democratizado. En base a eso, ¿crees que en 20 años más los chilenos cada vez van a ser menos dependientes de sus pensiones, de los fondos previsionales, dado a estas inversiones que van a generarse en el largo plazo, dado la educación financiera que se ha generado, dado este impacto que han tenido Fintual, Rational, Patrimore y otros tipos de instrumentos e instituciones financieras? Sí, sí, en algún segmento de la población sí, pero no es suficiente. O sea, definitivamente no hay la cantidad de conocimiento financiero aún para poder decir, oh, realmente esto va a impactar a tanto que las personas van a tener una pensión buena. Yo creo que estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso. O sea, bueno, y eso quiere decir que todavía, por ejemplo, a Fintual le falta un montón de trabajo. O sea, nosotros estamos, pese a que hemos crecido mucho y somos ya un actor relevante en los fondos mutuos y en las compañías financieras, nosotros nos falta al menos crecer 10 veces en Chile, nos falta crecer en México. El newsletter que tiene 200.000 lectores debería tener 500.000 lectores. Y así se genera también más competencia y nuevos actores que tratan de hablar de esto. Ayuda, hay una mejora marginal, pero estamos muy lejos, muy lejos. Sí. ¿Es verdad que Fintual quiere ser una FP también? Eso está en evaluación, sí. Hay ganas, sí, pero todavía no estamos 100% seguros porque también hay cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo, esto es medio técnico, pero el IPS, que es el Instituto de Previsión Social,
puede dar algunos servicios, todavía no está claro hasta el día de hoy cuáles servicios exactamente puede dar y que eventualmente una FP Fintual podría subcontratar, como por ejemplo sucursales. Porque quizás si somos una FP vamos a tratar de ser una FP digital, no tener sucursales, porque eso es directamente costo que va a la comisión, ¿cierto? Entonces, si uno pudiera ocupar, por ejemplo, las sucursales del IPS para poder funcionar, sería todo más fácil. Pero esto no está claro y hay miles de cosas que no están claras todavía. Sí. Acá. Hola Omar, ¿cómo estás? Primero que todo también agradecer por tu participación. Para nosotros es gratificante también escuchar experiencias de personas que han llegado lejos y bueno, me sumo a las palabras del profesor Antonio, que felicitarte por bueno, no rendirte al principio cuando comenzaste a emprender. Bueno, ahora se dan los resultados. Para contextualizar un poco mi pregunta y comentario, bueno, soy usuario frecuente de Fintual, lo ocupo todos los días. Y bueno, para realizar el análisis fundamental lo hago mediante Investing. Probablemente la conoces, una aplicación española, donde bueno, te entrega noticias, resultados y parte importante que para mí últimamente me ha hecho sentirme partícipe de la aplicación es que la gente o inversores comentan dentro de cada acción lo que opinan sobre la propia acción y eso a mí me ha generado un sentido de pertenencia por parte de la aplicación misma y también me ha motivado también a invertir en otras acciones que no conozco, pero que leyendo los comentarios obtengo un mayor conocimiento. Entonces, mi pregunta y comentario sería, ¿por qué ustedes no tienen comentarios dentro de las acciones para poder, tener dentro de toda una red social donde las personas se comuniquen entre ellas, donde distintos inversores sepan el conocimiento que podría tener otro, y más que nada formar una comunidad y un sentido de pertenencia por parte de nosotros como usuarios en Fintual? Porque yo ocupo la aplicación, pero compro, salgo y no entro hasta a ver cuál es el rendimiento que tiene mi acción en el día a día. Pero considero que si tuviese la opción de tener comentarios dentro de cada acción, yo pasaría mucho más tiempo en la aplicación, pasaría mucho más tiempo comentando y bueno, por mi parte pagué Investing en la parte premium para poder comentar. Entonces, más que nada, ahí va mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias y gracias por la pregunta. Esto pasa porque los recursos son limitados y uno no puede implementar todas las herramientas y todas las mejoras que uno quisiese al mismo tiempo o de buena forma. Y por lo tanto empiezan a aparecer otros actores que dan información de mercado y capacidad de sociabilizar como Investing, ¿cierto? Y eso no es malo. O sea, ¿por qué? Porque ellos se logran especializar y ganan su plata y tienen su modelo de negocio y tienen una empresa con gente contratada. Nosotros nos encantaría implementar el 100% de todas las mejoras que nos dicen nuestros clientes, pero no nos dan los recursos y tenemos que priorizar. Y priorizar es una de las tareas más relevantes que debería tener una compañía, ¿no? Y claro, créeme que hay mucho feedback de ese estilo, pero también hay otros. O sea, hay gente que quiere retirar dólares a su cuenta. Hay gente que quiere más gráficos de no sé qué. Hay gente que quiere nuevos beneficios tributarios de no sé qué cosa. Entonces, ahí la tarea es priorizar y conocer las ventajas competitivas. Y a veces hay momentos en que no podemos cubrir todas las herramientas. Y en este caso, yo no lo veo tan negativo. No veo Investing, el ejemplo que diste, es una plataforma súper buena. Entonces, es difícil tratar de ponerse a competir con ellos, pero quizás en el futuro eventualmente, no sé, qué sé yo, lo subcontratamos y hacemos un partnership. No sé, no tengo idea. ¿Sí? Pero es pura recursos limitados. Uno no puede hacer todo al mismo tiempo que quieren los clientes. Gracias. Vamos a hacer dos preguntas más. Tengo una pregunta acá. Esa y Cristóbal después. Hola Omar, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla y a las personas igual que la organizaron. La pregunta que tenía era acerca
de tu visión en los próximos años con respecto a que en este momento ya se está como, entre comillas, democratizando la inversión en mercados públicos. ¿Qué crees que pasará en el futuro entre las personas como que quizás no tengan acceso a mucho capital como para invertir en mercados tanto privados, que igual es una industria súper grande, y también como en venture capital? Ya, o sea, tu pregunta es qué pasa con esos mercados que no son públicos. No, más bien es como, ¿crees que en un futuro las personas puedan acceder a ese tipo de mercado a través de algunas plataformas? Ah, ya, entiendo. Ya. Bueno, acá el joven habló de un tema bien de moda, que existe el mercado público donde uno tiene las acciones listadas, o bonos, o fondos, o ETF, que se pueden adquirir a través de bolsas, por ejemplo, o instituciones financieras. Pero también existe un mercado no público, que no está listado, que no se puede llegar y comprar, que no se puede llegar a adquirir. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy cercano. Sequoia Capital, que es el venture capital probablemente más grande del mundo, que invirtió a Fintual, tiene un fondo privado donde entra gente generalmente con mucha plata, o endowments de universidades gringas que ponen mucha plata ahí, pero todos esos acuerdos son privados. No puede entrar una persona que no tenga muchísima plata, ¿ya? Y la pregunta es ¿por qué no puede llegar a alguien e invertir en el fondo de Sequoia Capital? Bueno, primero, Sequoia Capital no le interesa, o sea, prefiere tratar con 10 clientes muy grandes que con 500.000 personas que le van a reclamar algo. O sea, prefiere tener una relación mucho más cercana con poquitas personas. Y segundo, son mercados que no están preparados para llegar al mercado público, porque son mercados con menos información. Y cuando algo tiene que irse al mercado público, tiene que tener mucha más información pública, auditada, registrada en el regulador, etc. Ese gap de mercados públicos con mercados privados está creciendo y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo la cantidad de dinero administrado en mercados privados. Así, lamentablemente, eso no se va a solucionar en el corto plazo, sino que ese gap va a seguir creciendo. Afortunadamente creo que se va a corregir en algún momento. Se va a corregir cuando la información sea más fácil de auditar por medios digitales, cuando hayan fondos que quieren participar en mercados públicos y traten de hacer compras de mercados, o sea, mercados privados, y traten de hacer compras en el mercado privado y disponibilizarlo al público a través de fondos. Eso ya se está haciendo y ya está cada vez más común, que son mercados secundarios de deals privados. Entonces, en definitiva, ese gap va a aumentar, pero en algún momento van a existir soluciones en el mercado financiero y tecnología para poder darle acceso al público general. Perfecto. Y una pregunta breve igual era, ¿qué crees que va a pasar para los portfolio managers en el corto plazo con esto de la inteligencia artificial? ¿Crees que va a haber un desplazamiento igual de trabajos? Yo siento que los portfolio managers con experiencia no necesariamente, porque va a pasar un poco lo que podría pasar con un buen abogado o con un buen médico que, pese a que tiene ayuda con la inteligencia artificial, no vas a querer descartarlo del flujo de decisión. O sea, vas a querer tener un especialista humano entre medio. Pero sí va a afectar al trabajo. O sea, sí va a haber menor cantidad de demanda en la especialización, por ejemplo, de portfolio managers, ¿ya? No tengo idea cuánto, no tengo idea en qué va a terminar, pero probablemente sí va a haber un reemplazo en las capacidades técnicas y de análisis de los portfolio managers. Hola, Cristóbal. Soy Cristóbal yo. Te quería hacer una consulta respecto al levantamiento de capital. ¿Ya? Cuando levantaron capital y hablaron con estas 70 personas, ¿cuáles eran las como 3 principales preguntas que siempre repetían o que tenían en común o que eran similares? Es decir, ¿qué eran los principales focos que veían ellos? Y también cuando decidieron ir a levantar capital, ¿ustedes ya tenían una base de usuarios? Y si es así, ¿cuándo decidieron
ya tenemos una base de usuarios suficiente para hacer atractiva la propuesta? Ya. Son dos preguntas. Ya, la primera tiene que ver con los inversionistas, que es lo que nos preguntaban más. Generalmente los inversionistas los inversionistas de Venture Capital más malos son los que te piden más proyecciones y datos y Excels proyectando el flujo de caja. Esos son los más malos. ¿Ya? Porque una startup no tiene todo eso. O sea, y las planillas mienten mucho. O sea, pueden ser cualquier cosa. Entonces, estaban esos que pedían demasiados datos que eran proyecciones que ya uno puede hacer algo, pero son muy en el papel, digamos. Pero creo que las mejores preguntas tenían que ver con cómo combatir cosas prácticas. Por ejemplo, ¿cómo van a conseguir una licencia regulatoria? ¿Ya? O ¿por qué este equipo puede resolver esos problemas? Yo sé que van a tener muchos problemas, ¿ya? Pero ¿por qué ustedes van a tener la capacidad de resolverlo? Véndeme tu capacidad de ejecución. Véndeme tu conocimiento del mercado. Véndeme tu conocimiento profesional en el área. Y eso eran las mejores preguntas. Como, mira, este problema yo me lo sé, yo sé que porque cuando era joven trabajé en la industria financiera. ¿Cómo lo vas a solucionar tú? No te creo que lo vayas a solucionar. ¿Cómo lo vas a hacer? Y hay que tratar de convencerlo. Cuando levantamos capital teníamos un poco de tracción. Teníamos un poco de tracción porque habían orden de cientos de clientes que participaban en Fintual como plataforma de inversión donde vendíamos fondos mutuos de terceros. Teníamos acceso a un robo-advisor, que es un advisor automatizado, o sea, un asesor automatizado web, donde la gente se inscribía y podía terminar invirtiendo en fondos mutuos de una administradora de fondos tercera, que teníamos un contrato de distribución. Entonces, tuvimos algunos cientos de clientes que les gustaba la plataforma y necesitábamos crecer con productos financieros un poquito más disruptivos. Entonces teníamos algo de tracción cuando levantamos plata, pero no teníamos ninguna licencia regulatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Por las preguntas. Muchas gracias, Omar. Un aplauso, por favor. Gracias por la invitación.